Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Fernando Valleza, soy el coordinador clínico de salud mental desde el embarazo y en esta ocasión junto con la licenciada Yanet Sendejas vamos a presentar el tema salud mental de recién nacido. Muchas gracias a los coordinadores de este segundo Congreso Mexicano de Salud Primal por permitirnos presentar este tema. Para nosotros es sumamente importante poder divulgar la información con la que estamos trabajando. Quisiera hablarles brevemente de nosotros. Somos un grupo de especialistas en salud mental, psicólogos y psiquiatras que nos enfocamos en el bienestar emocional de la mamá embarazada, en el posparto y la primera infancia. Consideramos que estas son etapas cruciales para el buen desarrollo de todo ser humano y es un momento ideal para poder incidir y poder cambiar el futuro de muchas personas. ¿Quiénes somos nosotros? Yo soy médico psiquiatra, tengo una maestría en educación. Actualmente estoy haciendo una maestría en terapia de familia. La licenciada Yanet es psicóloga, tiene una especialidad en psicología clínica de adultos y una subespecialidad en psicología clínica de niños y adolescentes. Además tiene una maestría en bioética. En la primera parte vamos a hablar un poco de cómo es este desarrollo normal de recién nacido, la importancia que cumplen diferentes factores, por ejemplo, un buen cuidador o una mamá sana en lo que refiere a salud emocional. En la segunda parte la licenciada Yanet les hablará un poco acerca de los riesgos y la posible psicopatología que se puede presentar en los bebés. Cuando un niño llega al mundo, él puede escuchar, puede ver, puede sentir presión, puede sentir dolor, se siente atraído por algunos estímulos, otros estímulos los elimina, tiene una increíble capacidad de aprendizaje. Sin embargo, todavía es físicamente inmaduro, es totalmente dependiente de nosotros. Esto tiene que ver mucho con el desarrollo evolutivo y antropológico del ser humano. En algún momento el ser humano, al comenzar a caminar en dos pies, al caminar erguido, modificó muchas de las condiciones de su físico, pero también de cómo venimos al mundo. Al caminar erguidos se reduce un poco el canal del parto, lo que hace que cuando nazcamos tengamos que ser más pequeños en nuestra cabeza y nuestro cerebro también tiene que ser más pequeño. Esto crea una inmadurez. Hay ciertas desventajas, por ejemplo, que esta dependencia total que tiene el ser humano, que necesita a alguien totalmente a su disposición para que podamos sobrevivir. Sin embargo, trae también unas ventajas inesperadas. Algo que se conoce como neotenia es la capacidad que tiene el niño de seguir su maduración fuera del útero. Una característica importante del ser humano es que esta maduración continúa en el transcurso de toda la vida. El periodo perinatal es un momento de gran neuroplasticidad tanto para la madre como para el bebé, que puede verse afectado por el ambiente. Los cambios cerebrales que conlleva en la mamá son neuroquímicos, morfológicos y funcionales, todo con la preparación que debe de tener esa mujer para poder recibir a un infante o a un niño en el nuevo mundo. En el cerebro del niño también hay muchas modificaciones, una explosión de su desarrollo cerebral después del parto. Imaginemos al niño en un ambiente sumamente protegido en el útero de su mamá. Cuando sale se ve expuesto a un sinfín de estímulos nuevos que crea una vorágine de crecimiento y de desarrollo en el niño. Para que este buen desarrollo del niño se presente o el buen desarrollo del cerebro del niño ocurra, tiene que haber diferentes circunstancias que favorezcan este desarrollo. Una de ellas son aquellas llamadas neurotrofinas. Son diferentes sustancias que favorecen el desarrollo del cerebro infantil. Pueden ser hormonas de la mamá, pueden ser hormonas del mismo niño, pueden ser algunas sustancias, en lugar de ayudar, pueden perjudicar. Una de ellas es el cortisol, conocida por su relación con el estrés, en donde si en el cerebro, en el cuerpo del niño hay mucho cortisol, mucho estrés, se va a interferir con el proceso de desarrollo normal.
Otro de los factores que están muy involucrados con el buen desarrollo cerebral en el niño tiene que ver con los buenos tratos en la infancia. Los buenos tratos en la infancia son todo lo que genere nutrición en el organismo, tanto física como mental, todo aquello que genere estimulación del cuerpo de los papás hacia el niño y toda esa protección que todo ser humano necesita en esa etapa primordial del desarrollo. La estructura del cerebro va madurando dependiendo mucho de los genes y la preparación que tiene el niño por evolución. Sin embargo, también tiene mucho que ver el ambiente. Uno de los factores que más se ha observado en las últimas décadas tiene que ver las primeras horas y los primeros momentos del nacimiento. El ser humano es similar a otros mamíferos, es muy diferente, pero tiene algunas cosas similares. Cuando un niño nace ocurre algo similar a lo que le ocurre a los patitos cuando nacen, que van en busca de su mamá. A nosotros nos pasa algo similar, solamente que es algo mucho más complejo. Se llama el priming o el printing, en donde al tener un contacto estrecho con la piel, con el olor, con las sensaciones, se va creando un vínculo que se va a hacer inseparable para todo el desarrollo del niño. Tenemos que recordar que el cerebro del niño está en una maduración constante, no solamente en tamaño y número de células, sino también en todas las interconexiones que ocurren dentro del cerebro. Es el momento de mayor crecimiento en estas interconexiones, tiene que ver con el aprendizaje, pero no es lo único que ocurre. Aparte del desarrollo de las neuronas, del desarrollo de la sinapsis y conexión entre las neuronas, otras partes del cerebro también se desarrollan. Este sostén, los astrocitos, esta cobertura que tienen las células y la sinapsis, que se conoce como mielinización, es algo que persiste y continúa a través de los años. Al principio, esta mielinización no está completa, falta mucho, solamente ciertas áreas que son cruciales para el desarrollo son las que están más completas. Fuera de ahí, este desarrollo tardará mucho tiempo. Si bien los primeros años es donde mayor crecimiento y desarrollo hay, este desarrollo continuará hasta la adolescencia o hasta la adultez, hasta los 18 o 25 años. Otra de las cosas que favorecen mucho el cuidado y el desarrollo del niño tiene que ver con la relación que pueda llegar a realizar con su madre. Es algo que se está estudiando mucho últimamente, tiene que ver con el apego de la mamá, el apego del cuidador principal y el desarrollo que va a tener el apego. Si bien esto se va a desarrollar en los meses siguientes del desarrollo, en los primeros años sobre todo, se ha observado que son cruciales al buen funcionamiento, no solamente cognitivo, que tiene que ver con la mente, sino al desarrollo emocional y al desarrollo relacional que tendrá el niño con su mundo y con los demás. Hemos visto que hay algunas situaciones que interfieren con este buen desarrollo con el niño. Algunas tienen que ver con aspectos propios del infante, por ejemplo, si están sumamente estresados, si tienen alguna condición médica que les impida una vinculación estrecha con los demás, pero hemos visto que también hay otros factores externos, principalmente de sus cuidadores, que pueden interferir con un buen desarrollo de su cerebro. Brevemente quisiera mencionar la importancia que puede tener una afectación en la mamá. Si los papás y cuidadores no están bien, difícilmente van a poder cuidar de forma ideal a los hijos. No quiero decir que no lo puedan hacer, solamente quiero decir que no lo harán de la forma ideal. Por ejemplo, cuando una mamá está muy deprimida, puede tener dificultades para entender y poder leer al bebé. Y una de las cosas que más nos preocupan en la actualidad es el gran número de personas que tienen algún sufrimiento emocional y no lo toman en cuenta porque no lo saben o porque no lo consideran. Algunos estudios consideran que en la población mexicana hasta el 32% de las mujeres tienen
síntomas depresivos. Un estudio en un estado del país demostró que hasta el 50% de las mujeres tienen síntomas depresivos. Algo que nosotros hemos visto es que si bien la depresión es un factor sumamente frecuente en las mujeres, hay otro factor que no se toma tanto en cuenta. Incluso no hay datos que nos ayuden. Esto es la ansiedad posparto. La ansiedad posparto es esa preocupación constante que hace que la mamá esté en una alerta y algo muy importante, que no pueda disfrutar a los hijos, que no pueda disfrutar el cuidado de alguien más. Y esto es sumamente relevante, porque si no puede disfrutar, difícilmente se va a poder vincular con los otros. Vemos que hay muchos factores que están asociados al buen desarrollo del cerebro infantil y que si no tomamos esto en cuenta puede interferir y puede crear alguno de los problemas que ya más adelante les comentará la licenciada Janet. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Cendejas, yo soy la fundadora de Salud Mental desde el Embarazo. Lamentamos mucho no haber podido estar con ustedes en el Congreso, sin embargo pensamos que este video puede aclarar un poco más el tema que tenemos pendiente con ustedes, que era la salud mental del recién nacido, y en este caso para mí el tema que tocó exponer tiene que ver con la psicopatología del bebé y las competencias del bebé. Todos sabemos que cuando nace un bebé, va el pediatra, revisa cómo está el estado del bebé físico, y a partir de ahí nosotros podemos empezar a tener algún tipo de sospecha si va a tener alguna alteración o algún problema en ese momento o para futuro, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de retraso mental, estamos hablando de dificultades en cuanto a sus funciones básicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a empezar a poder organizar y a sospechar si el bebé y la familia va a empezar a tener o va a empezar a demostrar algún tipo de estrés, ¿no? Entonces, yo les quiero compartir el día de hoy una escala de funcionalidad que tiene que ver con psicopatología específicamente a partir de la valoración previa del pediatra. Esta escala la propuso un médico psiquiatra, es una semiología y clasificación de Kreisler desde el 1995 para lo que son los niños muy pequeños, ¿no? La clasificación tiene que ver con problemas del desarrollo, o sea, revisar y valorar si este bebé va a tener problemas de desarrollo, problemas de expresión, psicomotriz y conductuales, problemas también, por ejemplo, para la somatización, disfuncionalidad de las interacciones o vinculaciones con otros, malestar emocional o alguna, ya como habíamos mencionado previamente, la enfermedad física. Todo esto se tiene que revisar para nosotros darnos una idea si va a haber algún tipo de malestar emocional en el bebé y en las familias. Vamos a nosotros a recordar que en cuanto a psicopatología del bebé, cuadros diagnósticos que podemos nosotros revisar es la irritabilidad, que es producida muchas veces por estrés, la somatización, que se refleja en la funcionalidad del bebé para vida instintiva, llámese para comer, para dormir, por ejemplo, para estar en vigilia también, ¿por qué no decirlo? Y sobre todo para poder interactuar con otros. A veces las mamás nos han expresado que es bien difícil el carácter de su bebé o su temperamento. ¿Por qué? Porque inclusive muerden el pecho, y eso no tiene nada que ver con el agarre y la posición, aclaro mucho esto, sino tiene que ver cómo se va vinculando con esta mamá, ¿no? Y de cómo se recibió a este bebé. Vamos a hablar que no paran de llorar, por ejemplo. Sabemos que el medio de comunicación del bebé pues es el llanto. Sin embargo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, las mamás, sobre todo que ya han pasado algunos días, ellas pueden determinar muy bien si están juntos con su bebé, de ahí la importancia, cuando el llanto es de hambre, cuando el llanto es de desesperación, cuando el llanto es por estrés o cuando el llanto ya es porque tienen sueño, ¿no? Entonces, esto ha ayudado mucho a través del lenguaje del bebé, del lenguaje de su corporal, y sobre todo del llanto, a que podamos entender qué es lo que le pasa, ¿no? Vamos a recordar también que si nosotros queremos que el bebé tenga un buen inicio en este mundo, es indispensable voltear a ver a los papás. En este sentido es voltear a ver tanto a mamá y a papá
para revisar el estado de salud mental de ellos, ¿no? Checar, entender y comprender por qué pudieran estar estresados, tristes, angustiados. Entonces vamos a recordar que es directamente la relación de cómo va a estar este bebé en la relación y estado mental de los papás. El estrés del bebé puede estar producido por el medio ambiente y lo único que lo va a regular es el cuerpo de la madre o la mamá. Vamos a recordar que los bebés tienen un organizador muy instintivo que luego se va perdiendo con el paso de los años, pero el organizador es el olfato. Entonces, de tal manera que si el bebé nada más ha estado 9 meses dentro del vientre de la madre y es lo único que conoce, pues sí sería importante evitar la separación temprana de mamá y bebé, ¿no? Vamos a evitar con esto el estrés, porque ellos no están acostumbrados a regular temperatura, no están acostumbrados porque no pueden, es algo con lo que nosotros nacemos por evolución, ¿no? No estamos preparados para regular el medio ambiente y lo único que lo va a regular es la mamá, ¿no? Iluminación, ruido, temperatura, alimentación, que eso es algo básico, el que el bebé se sienta satisfecho, que no tenga hambre y que no tenga frío. Vamos a nosotros a asegurar la reducción del estrés o del malestar emocional de ese bebé, ¿no? Vamos a recordar que el estrés en el bebé produce o va a afectar a nivel cerebral, por ejemplo, el área de la amígdala, que va a quedar hiperreactiva. Y si esto pasa, pues obviamente va a haber una mayor, se va a segregar mayor cortisol. ¿Por qué es importante todo esto? Porque de alguna u otra manera va a ir alterando también inclusive la organización de cómo está este cerebro. Y esto es fundamental para la relación con otros. Si nosotros tenemos estrés naciendo y estrés por la no regulación del medio ambiente, hay una teoría del 2000, si mal no recuerdo 2010, de unos pediatras que hablan de 3 tipos de estrés. Y no tengo mucho tiempo para hablar de ella, pero sí hablan, por ejemplo, del estrés tóxico y que eso modifica inclusive el cerebro y de cómo va a modificar el patrón de relación con los demás por generaciones. Entonces vale bastante la pena que estos bebés no tengan esa modificación cerebral, que no se lleguen a vincular con la ansiedad para que de alguna u otra manera se relacionen con ansiedad con los demás, ¿no? Vamos a hablar de somatización del lactante también, por ejemplo. La somatización del lactante tiene que ver con la anorexia, y no me refiero a la anorexia de un adolescente, me refiero a que no quieren o no tienen el deseo de comer, ¿no? Que es algo que preocupa muchísimo a los papás y obviamente a los doctores. Vamos a revisar que pueden tener insomnio, vamos a revisar que puedan tener dificultades para poder ir al baño, ¿no? Y también vamos a revisar que pueden estresarse o pueden estar inclusive, nosotros lo llamamos depresión, pero la depresión tiene que ver con un estado disfórico y de tristeza o de apatía. En los bebés nosotros lo vamos a revisar o lo vamos a poder observar con la apatía, por ejemplo, ¿no? Y cuando volteamos a ver a las mamás, pues muchas veces las mamás también tienen este estado, no les hablan, no los mecen, no los cantan, no los estimulan. Entonces de ahí la importancia de revisar, por ejemplo, que mamá esté bien para que pueda cuidar a su bebé. Vamos a encontrar también a lo mejor fobia o temor a los extraños, por ejemplo, temor a separarse ya cuando están un poco más grandes. Y obviamente pues vamos a encontrar una población de bebés que puedan tener algún tipo de dificultad, llámese retraso en algún área de su desarrollo, y eso va a empezar a provocar estrés, ¿no? Estrés en sus familias, estrés en el bebé. De ahí la importancia de que cuando se detecte esto, si se puede detectar desde el embarazo o si se empieza a detectar en las primeras horas de vida, pues se tenga un acompañamiento a todas las familias, ¿no? Mencionándoles qué es lo que se espera, qué tratamientos se van a requerir, mencionándole cuál va a ser el apoyo y el soporte que pueden tener ellos. Nada más de manera muy rápida, vamos a comentar que en España, en Argentina, al menos, y también en Francia, pero sobre todo me ha tocado ver el trabajo de las compañeras españolas y argentinas,
ellas han desarrollado protocolos en áreas de lo que es UCI, de cuidados intensivos, para no nada más sopesar todo el estrés que pudiera tener el bebé ya por su propia enfermedad, sino también para las familias, para los equipos de médicos, y también inclusive hacen un área de prevención y de educación en cuanto a los médicos cuando están dentro de su plan de estudios, ¿no? Entonces espero que este pequeño recorrido muy breve pueda darles una idea de la importancia de la no separación, pueda darles una idea de la importancia de recordar cómo está mamá y papá, inclusive desde el embarazo, y pueda también sembrarles por ahí la duda de cómo podemos trabajar en equipo para dentro de los hospitales, para amortiguar todo lo que es la intervención en crisis o la crisis de las familias, y con esto poder tener una mejor bienvenida para estos bebés y evitar sobre todo psicopatología posteriormente. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos pronto aquí en Monterrey.